Mesa de análisis. Bueno, estamos en la mesa del viernes. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos temas? Es un problema serio definir de qué vamos a hablar esta mañana de viernes. Está lo que nos está contando Fabricio sobre Perú y Keiko Fujimori y una actuación de la justicia. Está el tema, por supuesto, Abril, del cual también hemos hablado ampliamente esta mañana. Están varios asuntos importantes. Está América Latina, que está en un conjunto de cosas importantísimos. En fin, Ana Lilia, Fabricio, buenos días y bienvenidos. Buenos días, Carmen. Y está un primer año de gobierno de López Obrador que se cumple este fin de semana. Así que, bueno, tratemos de abordar la mayor parte de los temas posibles, pero les propongo iniciar ahí, porque estas semanas estuvimos viendo cosas, por ejemplo, como las encuestas que ha revisado Fabricio, como la propia revisión que hizo López Obrador de las 5 crisis, ¿no? Uh-huh. De las 5 crisis, bueno, le faltan varias, es imposible que con 5 cosas resuelvas qué pasó en este año, pero digamos, abordó los temas que a bote pronto él identifica como los más, de alto impacto, ¿no? En este primer año. Así que, pues, ¿cómo se ha visto este primer año de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que llega a México después de haber intentado varias veces llegar a la presidencia, que se convirtió sin duda en el principal opositor del país, en la figura por antonomasia de la oposición al régimen dominante, y hoy es ya presidente de la República. Ya está en el punto de que estamos terminando, digamos, la fase de reconocer una consistencia política de décadas, en donde finalmente se obtiene la presidencia. Ya estamos en el punto de el ejercicio de gobierno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se espera? ¿Que sí? ¿Que no? Fabricio, ¿cómo lo has visto? Sí, yo creo que este año, primer año de gobierno, te plantea, digamos, de entrada, pues una mayoría que fue la que se le dio en las urnas, en la Cámara de Diputados, y un presidente que ha hecho básicamente una reforma constitucional para el tema de la corrupción, para el tema de la seguridad, que es la Guardia Nacional, y la educación, y que le quedan como muchos otros temas, entre ellos, por ejemplo, una ley de medios, que no ha planteado, ¿no? ¿Una ley de medios, dijiste? Una ley de medios, sí. No me digas. Efectivamente. O sea, yo creo que uno de los grandes temas que están ahí abajo, es decir, no solamente se trata de reducirles el gasto público en publicidad, sino realmente abrir la competencia de medios. Somos un país que sigue en los monopolios. Somos el país donde hay un dueño de la telefonía, un dueño del cemento, dos dueños de las televisoras y las tarjetas de crédito, de ahorro. Y creo que en el caso de los medios es muy importante. Ahora, tienes un presidente que ha hecho todo lo posible por deslindar cuáles son las tareas del Estado mexicano, deslindarlas de
los negocios de los privados. Es una presidencia que, bueno, todas las mañanas sale a hablar. Y por otro lado tienes una oposición que no se ha recuperado, que no entendió el cambio, que no hizo el salto cultural que sí dieron 30 millones de electores, de votantes, y que no ha entendido realmente cuál es su papel frente a esa mayoría. Tienes para este domingo, a mí me parece que es una provocación, ¿no? Citar una marcha opositora al mismo tiempo que se va a dar una concentración que va a ser, según se entiende, un informe del presidente en el Zócalo, y creo que eso no es entender las cosas. Ahora, salieron 2 encuestas, a mí me llamó la atención 2 cosas. Uno, en la del Universal, sigue creciendo el número de personas, no ha dejado de crecer el número de personas que creen que hay que ser pacientes con la 4T, es decir, que se avisora, digamos, que los problemas son mucho mayores a lo que se esperaba y que la resolución y las resistencias que hay para resolver los problemas está mucho más fuerte que lo que se pensaba. Y por otro lado, el resultado de la encuesta de cómo ha aumentado la aprobación, ha bajado la aprobación en varios sectores de la población al presidente, pero ha aumentado en el segmento de edad entre 18 y 30 años, ¿no? Eso te habla de una cosa que es continental, ¿no? Que es son los jóvenes los que están actuando, digamos, a favor de una ciudadanización de la democracia, donde la representación no es formal nada más, no es como dicen, indicativa, sino que es imperativa, ¿no? Es decir, lo que se está pidiendo en la calle es lo que se espera que hagan los representantes, y eso está sostenido por una generación que yo creo que es muy fácil de explicarla, al menos, digamos, así de entrada, pues es la generación que creció con la promesa incumplida del neoliberalismo de que se iba a derramar el crecimiento económico, o sea, si permitíamos que se enriquecieran hasta la náusea la élite exportadora y extractiva, en algún momento se iba a derramar, como decía Salinas, la riqueza. Bueno, esa generación que creció con esa promesa incumplida es la que está reclamando servicios, una intervención más eficaz del Estado, ¿no? Un año de sacudidas también, un año de un intento de desterrar un régimen y un sistema que ha quedado comprobado no ha funcionado, de desigualdades, de empobrecimiento, un intento de tener un nuevo sistema que el presidente lo define como la economía moral, pero también de resistencias de quienes se oponen, de esos poderes fácticos que todavía se oponen a perder privilegios, que muchos de estos representantes de poderes fácticos son, por cierto, también quienes se manifestarán en estas protestas, que también tienen ahí un tanto de oportunismo frente a una circunstancia real, que es el talón de Aquiles que ha tenido el gobierno, que es el tema de la seguridad. No se ha logrado avanzar en esa materia. El mismo presidente enunció varias crisis que derivan de eso, del tema de seguridad, el caso Culiacán, el tema de Tlahuelilpan, que tiene ahí un componente de la primera decisión importante que tuvo el gobierno de enfrentar el robo de combustible, de limpiar la corrupción en Petróleos Mexicanos, y ahí no hay que regatearle que se plantó el gobierno y determinó que era un asunto de Estado y que era un asunto que tenía que resolverse, tenía que ponerse un alto en ese tema. Creo que es también al mismo tiempo uno de los avances que se ha visto, el poner un freno y el tratar de limpiar la corrupción en las estructuras gubernamentales. Esta idea de
de hacer de Pemex una nueva palanca de desarrollo. Hay muchos grupos opositores a ello también, pero son grupos que en otro momento fueron beneficiados de esa política de desmantelamiento de las empresas públicas. El gran tema de los derechos humanos también es uno de los grandes pendientes, pero en el cual con figuras como Alejandro Encina se ve que hay una intención distinta de hacer las cosas de distinta manera. Estas comisiones para búsqueda de desaparecidos, es decir, es un año en que hemos tenido sacudidas como sociedad, pero es un año que también nos lleva a la reflexión de los retos que se tienen en el actual gobierno, el gran reto de la seguridad y el gran reto frente a elementos externos como es el efecto Trump, que desde el inicio de este gobierno ha sido un componente importante que ha incidido en que el gobierno tome decisiones que no estaban de origen en el plan del gobierno. Me refiero, por ejemplo, al tema de la Guardia Nacional, que era un cuerpo destinado a resolver el tema de la seguridad interna, y frente a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles si no se frenaba el flujo migratorio, pues se destinó esos cuerpos policíacos, esos cuerpos militares a frenar ese flujo migratorio. Ahora habrá que revisar también las estrategias en el tema de la seguridad, que ha sido uno de los puntos más cuestionados de si funciona o no la estrategia. Tenemos que los casos que el presidente enuncia como críticos de su gobierno, las crisis que ha enfrentado, tienen que ver con este tema de seguridad. Y bueno, entramos en una fase la más delicada de todo el gobierno, este primer año que tenemos hablando de Donald Trump y hablando de seguridad, pues con esta declaración que hizo a este periodista O'Reilly, que tiene una historia tremenda, por cierto, el periodista, pero no, punto de parte. Sí. En este caso es Donald Trump poniendo una circunstancia que puede significar muchas cosas. Ya escuchamos esta mañana, a ver si podemos recuperar, Livier, lo que dijo López Obrador reaccionando o hablando de 1914, ¿no? Hablando del alcance que tiene la declaración de Donald Trump, pues sí coloca en una encrucijada al país, porque este es un personaje totalmente impredecible, y por más que lo que dicen algunos expertos de que no hay manera de que pueda designar como terroristas a las organizaciones criminales mexicanas, porque implicaría un conjunto de cosas que ni siquiera le convienen a Donald Trump, en fin, más allá de eso, es impredecible. Y ante esa situación científicamente demostrada, hay que tomar precauciones como país, porque al final de cuentas no se trata de envolverse en la bandera nacional o solo de envolverse en la bandera nacional, porque es un tema también de unidad nacional, sino de varias cosas. Una, ¿qué tipo de respuesta se tendría ante un escenario inimaginado? Una vez que dijo lo que dijo Donald Trump, que podría implicar un tipo de incursión, algunos usan la palabra invasión, pero llamemos incursión como las que ha hecho Estados Unidos en otros lugares del mundo, sin tener más autoridad que la suya. ¿Está pensando realmente eso Donald Trump? ¿Está en su mente incursionar en territorio mexicano? Pues se lo ha dicho a López Obrador en varias ocasiones. Aquella después de lo sucedido en Sonora y Chihuahua con la familia de Barón, esta de basta que me llame el presidente para que yo entre y limpie eso. Limpiar. Lo mismo le dijo a O'Reilly en esta entrevista. Yo ya le he dicho al presidente mexicano que nos deje entrar. Así lo ha dicho. Ya le he dicho que nos deje entrar para limpiar. Algo hay que hacer. Ahí es lo que dice Donald Trump. Bueno, si queremos poner este año que ha transitado con muchas situaciones muy complejas, nos toma el fin de año, le toma a Andrés Manuel López Obrador este primer año de gobierno con un elemento totalmente insospechado. Sí, el presidente hoy en la mañanera hizo una referencia a los polcos. Es este levantamiento militar de la élite mexicana conservadora, el 27 de febrero de 1847, al mando de un cadete
pues de la élite, beneficiado con la... eran los beneficiados, eran los que no iban a ir a la guerra contra Estados Unidos. Y entonces, este cat se llamaba Matías de la Peña Barragán, y entonces encabeza esta rebelión de los polcos para evitar que el presidente Valentín Gómez Farías le confisque a la iglesia algunos terrenos para poder pagar la guerra contra Estados Unidos. Entonces ellos se rebelan y hacen provocan que se regrese el ejército de San Luis Potosí, que ya va a combatir a los norteamericanos que han pasado el río en Texas. Sí. Seguramente en eso estaba pensando también Donald Trump. Se regresan y entonces arman lo que para muchos en Estados Unidos, para los liberales en Estados Unidos, era que esa guerra la iba a ganar el sur esclavista y Santa Anna en México, ¿no? No la iban a ganar ni los abolicionistas ni los liberales mexicanos, ¿no? Y nos metieron en ese asunto. Lo que hay que decir de ese proceso, digamos, de la guerra de Polk, del presidente Polk contra México, contra la República Liberal, es que no fue una decisión, al igual que la de Donald Trump, personal, sino que tenía que ver con su electorado y que tenía que ver con una idea en ese entonces muy peligrosa para México, que era que México podía permitir la vuelta de Gran Bretaña o de Francia a los territorios que no dominaba, digamos, ¿no? Que eran el sur de los Estados Unidos, California, y en Oregon en esa época todavía estaba bajo una administración doble de Gran Bretaña y Estados Unidos, es decir, todavía no era del todo independiente esa parte del Pacífico de los Estados Unidos, y entonces decían todo Oregon, ¿no? Los electores le decían a Polk, queremos todo Oregon, ya no queremos compartir con Gran Bretaña, y eso se convirtió en todo México cuando la invasión. Entonces querían que la invasión llegara hasta Chiapas. Y eso es a lo que alude, digamos, el presidente hoy en la mañanera, porque efectivamente Donald Trump ahora sí que no está solo. Hay un electorado que está pensando no en la expansión. Estados Unidos es un país que cuando se expande es para aislarse. Ese es su principal objetivo, se expande para protegerse, es una cosa muy extraña, es un imperio. Y entonces me parece que lo que está pasando es el electorado no cree en la expansión, pero sí cree el electorado de Trump que los mexicanos, inmigrantes, ilegales, les están quitando el trabajo y que están inundando las calles con drogas. Eso lo creen los electores y Trump está atacando justo ese y bueno, con las imágenes de Le Baron, con las imágenes de la tragedia que han circulado ampliamente en los Estados Unidos, una tragedia inadmisible, por supuesto. Esto dijo en la mañana López Obrador. Ana Lilia, escucha tu comentario después de esto. No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio. Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio. Nada más para que tengamos el antecedente, desde 1914 no hay una intervención extranjera en México. Y eso no lo podemos permitir. Lo digo nada más para tener el antecedente, contextualizar, porque hay quienes sin información suficiente piden la intervención. Es lamentable, ni siquiera voy a mencionar quiénes están haciendo esto, porque inclusive si son autoridades
están violando la Constitución. Pero eso es el puro antecedente histórico. Lo que nosotros deseamos es mantener muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Y hasta ahora, aunque algunos quisieran que nos peleáramos, son buenas las relaciones. Bueno, habló de sus buenas relaciones con Donald Trump, pero bueno, esta alusión, nada más para el antecedente, pero como quiera es la alusión de la ocupación estadounidense en Veracruz en 1914, o sea que está fuerte la referencia histórica, porque a ver, hacia dónde conduce Donald Trump con estas declaraciones, a imaginar las peores cosas en ese sentido. Así que bueno, sí creo que es complejo el momento que se vive, bien a bien. No sabemos exactamente qué pueda pasar con el presidente estadounidense. Ha tenido capítulos respecto a México muy agresivos. Ahora está a partir de un piñón con López Obrador, como lo dice el propio López Obrador, pues por obvias razones, porque López Obrador ha tenido que conceder un montón de cosas en materia migratoria, fundamentalmente. Entonces, bueno, esta relación donde no acepta López Obrador entrar en el ring, y uno entiende la asimetría de los dos poderes, la asimetría de los dos países, pero bueno, al final de cuentas, más allá de que el presidente dice, tengo buena relación con el presidente Donald Trump, etcétera, etcétera, está la secuencia conocida de los ataques de Donald Trump abiertos y directos contra México. Llegó a decir en algún momento de su gestión que éramos sus enemigos. Esa expresión la ha llegado a usar. Ha dicho las peores cosas de México. Ha ido atemperando, ciertamente por la postura de López Obrador, sus agresiones a México en términos verbales. Pero esta última declaración es una amenaza fuerte. Cuando analizábamos en esta misma mesa el tema de migratorio, esta amenaza de imponer aranceles, de cómo se tuvo que designar a la Guardia Nacional a las fronteras. Aquí mismo planteábamos que lo que seguía era el tema del narco como una amenaza, y recordemos que Donald Trump pues está en campaña permanente. Él lo que busca es la reelección, y el mensaje que da, y como comentaba Fabricio, es para su electorado, de lo que él puede hacer, lo poderoso que se siente. Luego manda esta imagen de un Donald Trump como Rocky Marciano. Ay, qué foto la de ayer, sí, ¿no? Sí. Qué cosa. En el estado decía sin comentarios. Ese es el tipo de mensajes que envía Donald Trump. El mayor problema... De antier. El mayor problema con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas es la aplicación discrecional que permite esa ley. El presidente puede tomar decisiones discrecionales, incluso algunas sin someterlas al Congreso de Estados Unidos, y entre estas sí estaría la posible incursión. Se maneja en estos términos, y el problema es porque tenemos un presidente de Estados Unidos totalmente impredecible, y que precisamente el uso discrecional de su poder es algo que lo caracteriza. Por algo está el impeachment actualmente, por ese uso discrecional. Pues ni más ni menos. Lo que se comentaba esta mañana de cómo toma el avión para irse sin notificar al Congreso. Este tipo de acciones... Afganistán, sí, de pronto lo vieron en Afganistán y dijeron, ¿y le avisó al Congreso? Exactamente. No, pues no. Este tipo de acciones reales del presidente Donald Trump son los que nos llevan así tener preocupación en lo que sería capaz de hacer, primero para reelegirse y para mostrar este poder, porque a él lo que le gusta es mostrarse poderoso. Y aquí tuvimos una espada de Damocles con el tema de los aranceles. Ahora lo tendremos con esta designación de los cárteles. También es cierto que la designación por sí, y aquí se ha comentado, implicaría el que prácticamente se tendrían que hacer investigaciones en ambos territorios, porque la designación se tendría que hacer para las armerías de las cuales se proveen las organizaciones criminales mexicanas. Y aquí un punto importante es que
la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos son parte del gran electorado de Donald Trump, de los grandes aportadores de dinero a la campaña de Donald Trump. No es tan sencillo, pero tampoco es imposible que lo haga y dada la personalidad de Donald Trump, pues sí, hay que estar a la expectativa. Hay que estar preparados para ello. Emilio Álvarez y Casa, en su cuenta de Twitter, dice: Julián Levarón aceptó la invitación que formulé hace unos momentos para que acuda al Senado mexicano y podamos escuchar de viva voz su testimonio como víctima. Por esta misma vía informaré de los detalles de su visita a esta soberanía, dice Álvarez y Casa, senador, diciendo que han invitado a Julián Levarón a el Senado de la República. En Aristegui Noticias está la nota de Marcos Martínez Chacón. Marcos tiene la información que le ha proporcionado Brian Levarón. Él ha conversado con Brian Levarón, miembro de la familia mormona Levarón. Ha sostenido Brian que congresistas estadounidenses republicanos les han comunicado que muy pronto recibirán una invitación para visitar la Casa Blanca en Washington. Levarón le dijo a Marcos Martínez Chacón que tras el asesinato de 9 miembros de las familias Levarón y Langford, 3 mujeres y 6 menores, el 4 de noviembre en Bapispe, Sonora, congresistas republicanos aliados del presidente Donald Trump han ofrecido apoyo a la familia Levarón. Las víctimas del atentado eran ciudadanos estadounidenses. Entre los congresistas que han mostrado apoyo a la familia, y aquí está un dato muy importante, quisiera yo subrayar aquí que en la nota que usted puede leer con detenimiento en www.aristeguinoticias.com, esta nota que se llama Familia Levarón espera invitación de Trump a Casa Blanca muy pronto. Martínez Chacón, nuestro colega, logró que Brian le dijera los nombres de los senadores en Estados Unidos que están mostrando el mayor acercamiento a la familia Levarón. Y es importante porque aquí también hay una carga política. Claro. Entonces, desde todos los puntos de vista, esta tremenda tragedia se convierte en el eje de lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos con estas declaraciones del presidente Trump. Por eso es importante subrayar lo que Brian Levarón le dice a Marcos Martínez con estos nombres. Entre los congresistas que han mostrado apoyo a la familia están los senadores Tom Cotton, Chip Roy, Kevin Cramer y Mike Lee. También el congresista de la Cámara de Representantes, Mark Green, han expresado su apoyo, dijo Levarón. Estamos en comunicación con varios miembros del Congreso y nos aseguran que la invitación en Washington nos llegará muy pronto, dijo Brian Levarón. Anunció que el anuncio de Trump en una entrevista el martes con el periodista norteamericano Bill O'Reilly de que ya trabaja en la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, FTO por sus siglas en inglés, refleja que el mandatario estadounidense los escucha, dijo Brian. Tras las revelaciones de Trump, el presidente López Obrador respondió que promoverá la cooperación con Estados Unidos, pero rechazará el intervencionismo de cualquier país en asuntos de México. Y bueno, viene otras referencias sobre este caso, pero aquí lo importante es cómo Brian Levarón pues está compartiendo con este espacio esta información muy importante. Que van a la Casa Blanca. Que muy pronto esperan la invitación de Trump a la Casa Blanca muy pronto y están en coordinación, en comunicación permanente con estos congresistas que acabo de mencionar hace unos instantes. Y está también las declaraciones que han hecho estos congresistas, por ejemplo, en una entrevista con Fox News el pasado 6 de noviembre, 2 días después del atentado en contra de la familia Levarón, Cotton, uno de los legisladores que está cercano en este momento a la familia Levarón, declaró que, 2 puntos, si México es incapaz de proteger a los americanos en su territorio, tendríamos que tomar medidas por nuestra cuenta. Ese es el discurso, ¿no? Ese es el discurso que está ya circulando más ampliamente en otros espacios. En esta entrevista, reseña Marcos Martínez Chacón, en esta entrevista Cotton añadió que si Trump diera la orden, las fuerzas especiales que asesinaron al líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi el 26 de octubre pasado, podrían, si diera la orden Trump, podrían, 2 puntos, aniquilar a los cárteles que operan a una docena de millas de las fronteras americanas en territorio mexicano.
De eso es de lo que estamos hablando. Ese es el tema, Carmen, porque si se tratara de acuerdos, ya se tienen firmados acuerdos binacionales, tenemos acuerdos multinacionales para enfrentar el crimen organizado, pero aquí expresamente se habla de incursiones directas para aniquilar objetivos. Para aniquilar objetivos. Hay ahí una cosa muy poco eficaz, ¿no? Que es, imagínate que van y matan al líder de no sé qué cártel de la línea, ¿no? Por decir algo, y pues eso no desaparece el problema del narcotráfico, eso no desaparece el problema del crimen organizado. Ahí, digamos, tú, Ana Lilia, has sido muy enfática en que el combate al crimen organizado es a partir de las finanzas del crimen organizado, del lavado de dinero y de su relación con la política. Y tenemos experiencias acabadas de este tipo de combate que sí han funcionado. El caso italiano es un ejemplo de ello. El trabajo de inteligencia financiera, el trabajo de inteligencia también para prevenir ataques es lo que realmente funciona, porque estos combates frontales ya se han tenido en México y quedó demostrado que fracasaron. Ahora, a diferencia de organizaciones criminales de tráfico de drogas o de otro tipo de organizaciones criminales, las mexicanas, sea el cártel que sea, se han caracterizado por tener una pronta habilidad para suplir las cabezas de las organizaciones criminales. De hecho, ese es parte del problema, la disputa permanente entre las propias organizaciones, los reacomodos entre las propias organizaciones. ¿Cómo se puede combatir esto? Pues con mucho trabajo de inteligencia y no en estos ataques directos que cuando se han hecho en Oriente Medio, cuando los ha hecho Estados Unidos, pues los daños colaterales que así los llama, pues son civiles que acaban masacrados. Exacto. Bueno, para cerrar esta mesa de viernes, y ahora les tendremos más información después de la pausa, les invito, Ana Lidia, Fabricio, a ver este video que fue compartido con aristeguinoticias.com por la familia Levarón en este encuentro, en estas conversaciones que ha tenido nuestro colega Marcos Martínez con la familia Levarón, particularmente con Brian Levarón. Este video compartido con este sitio muestra a Julián Levarón, que está convocando a una marcha el 1 de diciembre a las 11 de la mañana, que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Soy Julián Levarón, los invito a marchar con nosotros este domingo 1 de diciembre para demostrar solidaridad con las familias de todos los mexicanos que han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados a manos de criminales. Marcharemos del Ángel de Independencia al Monumento de la Revolución empezando a las 11 a.m. Los esperamos. Yo no pude contarlos de mi hija ni de mis nietos porque los encontré hechos cenizas. Esto es lo que escuchamos de Julián Levarón. Pues estemos comunicados el próximo domingo, 1 de diciembre, con el aniversario número 1 de la llegada de López Obrador como presidente, con este contexto de cosas, con las expresiones que desde luego, pues en algunas tiene carga provocativa, en otras hay que entender genuinamente que hay gente que se quiere manifestar y tienen derecho a hacerlo. Uh-huh. Así que hay que abrir la ventana para tratar de ver el mapa en el cual está sentado México en estos momentos. Y recordar que, la solidaridad con la familia Levarón, porque el ataque a ellos es un ataque a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana tenemos muchas heridas y solo como sociedad podemos recomponerlas. Esta polarización que se ha gestado en torno a este caso también vuelve a revictimizar a las víctimas. Sí, yo creo que ahí no hay duda, digamos, que quien sería responsable de una situación delicada con los Estados Unidos sería el propio Donald Trump por sus propias razones y no serían, por supuesto, las víctimas. Yo creo que hay todavía muchos mecanismos, ¿no?, de cooperación entre México y Estados Unidos. Hay que recordar que México todavía es el que le compra el maíz a los Estados Unidos. Hay muchas maneras de presionar a los Estados Unidos porque somos economías integradas
y creo que hay todavía terreno para... El maíz y las armas también. El maíz y las armas. Fíjate tú. Fíjate, la historia mexicana, la sangre y el sol, como decía el querido Sergio González Rodríguez. Yo creo que todavía hay muchos mecanismos antes de que sucediera literalmente lo que Trump ha anunciado. Ha anunciado muchas cosas, sí, y literalmente no suceden, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a ver qué sucede al final de cuentas. Por lo pronto es importante estar atentos, estar alertas, discutir, analizar el tema en su amplia dimensión, y a los dos les agradezco mucho que estén aquí para hacerlo. No, gracias a ti. Gracias Fabricio, gracias Ana Lilia. Hacemos una pausa.